Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a considerar el verso 18. Verso 18. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Dice la palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí, hermanos, la palabra, la bendita palabra del Señor. Me está cautivando la lectura de Primera Crónica. Realmente es muy hermosa. Es imposible no asociarlo también al tema de Pedro. Hemos visto la necesidad de una mente sobria, de una mente que vele, una mente enfocada en la venida del Señor. Una mente también no conformada a los deseos de este mundo, a los moldes de este mundo, sino conforme a la palabra del Señor. Y también hemos visto en el verso 15 y 16 el día de ayer, hermanos, la necesidad del mandamiento del Señor respecto a la santidad. Estamos considerando tres grandes respuestas para una gran salvación. La primera de ellas, esperar por completo ante la inminente venida del Señor. El Señor viene ahora. Es la inminencia del apóstol Pedro en cuanto a la venida del Señor. En segundo lugar, somos exhortados a ser santos en relación con el mundo. No debemos coquetear con el mundo. No podemos transar como David y Naas de Amón. Lo leímos, no sé si antes de ayer. Porque el mundo solamente puede traer vergüenza y daño al creyente. Los hijos de Amón, lo saben los hermanos, representan el mundo en su inmoralidad, en su maldad extrema. Y David manda embajadores. La Escritura dice: sed santos, porque yo soy santo. Debemos velar en cuanto a nuestra carne, mantenerla juzgada, considerándonos muertos, nuestro viejo hombre muerto, sepultado con Cristo, pero vivos para con Dios. Debemos velar con una mente sobria respecto a nosotros mismos también, al orgullo, a la vanidad, a la pretensión. Se le puso una corona a David en Rabá de los hijos de Amón. Pero esa corona tuvo el precio de la sangre de Urías Eteo. Esa corona está puesta en el contexto de un pecado horrible, el pecado con Betsabé, un pecado horrible. El Señor dice: ser santo. ¿Y quién, hermanos, leía nuestro hermano, quién podría darnos la victoria sobre el poder satánico, sino solamente el que nuestra mente esté velando por la palabra del Señor? ¿Quién diría que un hombre como David cayera frente a la sutileza, esa trampa tan terrible, satánica, que le hizo confiar en los medios, en los instrumentos, en la capacidad humana, en el número de soldados, y no en el poder del Señor? Y aunque Pedro no identifica claramente el poder satánico, ni de la carne, ni a lo mejor del mundo, podemos desprender que estas exhortaciones nos salvan, nos cuidan, nos preservan de estos enemigos que tenemos permanentemente frente a nosotros. De ahí la necesidad de velar y ser sobrios. Hermanos, todo un ejército fue engañado, fue
sobrepasado en estos días por no saber velar. Y aquellos que tenían la responsabilidad de velar por la seguridad de una nación fracasaron. Y enemigos aparentemente débiles, mira el desastre que han hecho. ¿Por qué David no estaba velando? ¿Por qué David estaba, y permítame escaparme un poco del tema, por qué David no estaba luchando allí en Rabá, sino en la laxitud, easy, como dicen en inglés, ¿no es cierto?, en esa actitud displicente, después de una siesta en la tarde, se levanta y comienza la tentación. La tentación de la carne, la tentación del mundo, la tentación satánica. Somos tan débiles, oraba un hermano hace poco, tan débiles frente a enemigos poderosísimos, que no los podemos subestimar. De manera entonces que el apóstol está exhortando a través de todos estos versos a cristianos que están sufriendo para advertirles de la necesidad de la santidad en vista de la salvación que tienen. Para advertirles en la necesidad de que la palabra de Dios les dé las herramientas necesarias para poder vencer contra aún los poderes más siniestros contra los cuales no podemos luchar, solamente podemos someternos a Dios. La palabra ha dicho, someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Es someternos al Señor. Ser santo porque yo soy santo. En segundo lugar, vimos el día de ayer que la santidad es necesaria porque el Señor es el que juzga en medio de su pueblo. Es el que juzga en medio de su pueblo. Y en tercer lugar, quisiera considerar, hermanos, a partir del verso 18 en adelante, esta que podríamos decir que es la gran razón por la cual somos invitados a responder ante esta gran salvación en una vida de santidad. La primera ha sido porque Dios es santo. Su naturaleza debe ser reflejada por lo que somos hijos de Dios. En segundo lugar, porque el Señor está juzgando. Hay temor, hay reverencia, hay respeto, hay solemnidad, hay cuidado de lo que decimos, lo que miramos, lo que hacemos. En la relación entre los hijos de Dios también. Hay cuidado en el ámbito de la comunión, que es tan frágil entre hermanos. Y en tercer lugar está el hecho del precio que se pagó. El apóstol Pedro no va a escatimar versículos, porque del verso 18 al verso 21, exactamente 4 versos va a dedicar a esta gran y poderosa razón por la cual debemos ser santos. Es el hecho del precio, dice, que se pagó de vuestra redención. Ya la salvación que tenemos por el hecho de la redención que se obró en la cruz del Calvario. Y vemos las palabras de mi hermano que acabo de leer. Bien dijo David, no, dijo yo lo pagaré, dice. Es que la redención, la salvación del juicio, la salvación de la muerte, no es algo barato. Sí, lo recibimos por gracia, lo sabemos, gratuitamente. ¿Cuánto vale? Le dijo David, hará un jebuseo. 600 ciclos, yo lo pagaré. Es que la redención, el rescate, la salvación de la muerte, de la espada, demanda un precio. Demanda un precio. Y Dios pagó el precio de nuestra redención en Cristo. No fue un animal, no fue una bestia, no fue una ofrenda, un cordero, un animal. Fue la sangre del bendito Salvador que se ofreció en el monte Calvario. Dice el apóstol, sabiendo que fuiste rescatado. Esta palabra sabiendo se podría, hermanos, leer y lo sugiero así. Vosotros, hermanos, lo sabéis. Desde el día de vuestra conversión hasta el presente, vosotros sabéis perfectamente el hecho de que ustedes fueron objeto de una gran redención. Ustedes tienen un conocimiento que implica una enorme responsabilidad. Ustedes lo saben. No es algo que lo saben ahora. Ustedes lo saben y el que habla lo sabe muchos años. Hay hermanos aquí que tienen más años que el que habla. Usted, hermano, lo sabe muchos años. Si alguien se convirtió esta semana, a partir de esta semana, usted sabe el infinito y inmenso precio que se pagó por vuestra redención. Pero parece que mientras más años pasan, cuando tenemos una convicción, es mayor la responsabilidad. Este conocimiento de la redención implica entonces para
para quienes se dirige esta carta y para nosotros también, una enorme responsabilidad de todos frente al precio que se ha pagado. No es un mero conocimiento intelectual. Aquí el apóstol Pedro habla de una convicción de que fuimos rescatados. Y lo cantamos. No soy rescatado con oro, con plata, cantamos. La sangre preciosa de Cristo fue el precio de mi redención. Yo nada soy y nada tengo. En tu amor pensaste en mí. Un hombre campesino, siendo joven, lo escuchaba cantando en los bosques de mi país. Un hombre que no tenía riquezas ni grandes cosas, pero cantaba el hecho de tener algo tan precioso como la redención, la salvación. Lo cantaba con convicción. De manera que mientras más profunda es la convicción, no estoy hablando de conocimiento, mientras más profunda es la convicción, hermanos, mayor es la responsabilidad frente al hecho del pecado que ofenda la santidad de Dios. Pecar contra Dios implicaría entonces, a la luz de esta palabra, una enorme transgresión al entendimiento que ellos tenían del valor infinito del rescate que se había pagado por la salvación de las almas de ellos. Hermanos, cuando nosotros pecamos, alguien lo dijo, el creyente peca con los ojos bien abiertos. No es un ignorante. No es uno que simplemente cayó, se dejó seducir. O como David, vuelvo a repetir el ejemplo, empezamos a coquetear, a enviar embajadas con la carne, a bajar las condiciones y a establecer condiciones de paz con aquellas cosas que el apóstol ha dicho, los deseos de vuestra carne, de vuestra vida pasada, no más, ha dicho. Separación total y absoluta hacia el Señor. Si no queremos correr el riesgo de ser atrapados por la carne y tener que sufrir la vergüenza tremenda del pecado, a veces grosero, o a veces íntimo y personal, que tenemos que confesar delante del Señor. Cada uno de los que están aquí redimidos, me dirijo a ustedes con mucho cariño, incluyendo, tenemos la absoluta convicción de nuestra redención. Pues esa convicción, hermano, hermana, te hace más responsable frente al hecho de responder en una vida de santidad al Señor. No es algo que conocieron hoy día o ayer. Vosotros lo sabéis, dice. Es la más grande y bendita verdad que el creyente puede tener. El apóstol Pedro está poniendo todo el peso de la responsabilidad sobre nosotros. Porque tan grande es la salvación, tan grande también es nuestra responsabilidad. Tan grande es la respuesta que el Señor merece en vista de la salvación que nos ha concedido. Dice sabiendo que fuisteis, dice, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esta palabra rescatar, los hermanos lo saben muy bien, aquellos hermanos que estudian la palabra de Dios. Y la verdad es que todos somos invitados a poder examinar y poder gozarnos en la maravilla, en la perfección de las Escrituras. El idioma en que fue escrita el Nuevo Testamento es un idioma hermosísimo, rico en significado. Y el apóstol Pedro y tanto Pablo también no dudan en usar aquellos términos preciosos que estaban al alcance del entendimiento, no solo de los griegos de aquel entonces, sino también de los hebreos. Habla de un precio que se pagó, habla de un precio que se demandaba a favor del culpable y pecador, lo cual éramos nosotros. Y ese precio, dice aquí la Escritura, que fue la sangre preciosa de Cristo. Vamos a ver algo más acerca de esa expresión tan maravillosa que el apóstol usa. Lo usamos para el Evangelio, no hay duda. ¿Cuántas almas han rendido sus corazones al Señor por este maravilloso texto que abre el entendimiento, los ojos al pecador, al que está sin Cristo, respecto a la maravilla del amor de Cristo, la hermosura de su persona que fue entregada para liberarnos? Pero Pedro lo está usando por el hecho de nuestra santificación. Así como el pecador se demanda que entienda el valor sin igual, eficaz y todo suficiente de la obra de Cristo para su salvación, Pedro está insistiendo en el precio que se pagó de nuestra salvación, para que nosotros aprendamos y no olvidemos jamás que debemos en gratitud, en obediencia, responder en santidad
al alto precio que se pagó por nosotros. La palabra de Dios usa términos preciosos. Hay una palabra ahí en 1 Corintios 6:20 que dice, porque habéis sido comprados por precio, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, Cristo nos compró para que nuestros cuerpos sean instrumentos de gloria para Dios y no para entregarlos al pecado. La palabra que usa el apóstol ahí enfatiza el ámbito del cual fuimos sacados. Entiendo que este país hacia el sur, me imagino que de Atlanta hacia abajo, Mississippi, todas estas tierras fueron tierras algodoneras, donde se vivió la realidad triste, amarga y terrible de la esclavitud, donde esclavos eran vendidos, jóvenes y niños, eran vendidos al mejor postor en los mercados, antros de la miseria humana, antros de la degradación humana, ejemplo de lo que un ser humano puede llegar a ser con su prójimo. Pues nosotros éramos eso, no en el mercado de las algodoneras, sino que estábamos en el mercado del mundo, del pecado y de la carne. Ese era nuestro ámbito, esa era nuestra forma de vida. No había manera de poder ser libres. Se pagó un precio para sacarnos de ese ámbito. Además, la palabra del Señor dice allí que, y hay otra palabra que usa el apóstol también, otro apóstol se refiere no solo al ámbito del cual fuimos liberados, sino que se refiere al hecho del disfrute de la libertad de toda cadena, de todo grillo, de toda cadena, de toda esclavitud. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Eso enfatiza entonces la libertad del juicio, de la esclavitud aún religiosa. En este caso el judaísmo también lo incluye, de lo cual fuimos liberados. Habla entonces de una liberación, de una redención. Pero la palabra, hermanos, que usa aquí el verso 18, la palabra rescatados, dentro de los múltiples significados que tiene, parece enfatizar claramente el precio que se pagó. El precio que se pagó. ¿Cuánto vale la era? Dijo David. 600 ciclos. No sé cuánto sería, hermano, lo que usted leyó, si eso era mucho o no, pero entiendo que una parcela es carísima. Su justo precio. El precio de la redención fue un precio justo. Porque el precio de nuestra salvación demandó la justicia de Dios sobre el pecador. Muerte para el pecador. La palabra de Dios dice muerte al pecador. La paga del pecado es muerte. La justicia de Dios es justa y equilibrada, tiene un justo precio para el pecador sin Cristo, para el que está sin salvación. Muerte eterna. Es el justo precio por la ofensa a un Dios eterno. Es el justo precio. ¿Quién lo podría pagar? ¿Hay alguien en esta tarde que podría pagar el precio de su propia redención? Nadie. El rescate de su alma es de gran valor, dice el Salmo. De manera que no se logrará jamás. Lo que la religión, lo que los buenos propósitos y las obras humanas procuren, estimado amigo o amiga, en esta tarde aprovechamos de decirle con todo cariño, lo que el hombre pueda tratar de ganar o forjar con su propio esfuerzo jamás podrá pagarle a Dios el justo precio de tanta ofensa de nuestros corazones a la santidad de Dios. Dios pagó el precio frente a nuestra total impotencia, pobreza, indigencia y ruina moral y espiritual. Dios asumió el precio en la persona de su Hijo. Por eso Pedro dice, fuiste rescatados, dice, se pagó un precio infinitamente alto, no medido conforme al ciclo de Israel, sino el ciclo del cielo. Según el cambio del cielo, lo digo con reverencia, según el ciclo, el cambio del cielo, conforme a la justicia de Dios se pagó en la cruz de Calvario. Y cuando el Señor pagó y entregó su sangre, Él dijo, consumado está. La justicia de Dios fue satisfecha. Se pagó el precio que nosotros merecíamos. Precio de muerte y eterno sufrimiento.
y condenación lo pagó el Señor. Eso lo llama el apóstol Pedro aquí, dice, rescatados, dice. De manera que esta palabra destaca el precio infinito que se pagó por nuestra redención. El esclavo dejado libre, es sacado del mercado, son sueltas sus cadenas de manos y de pies, los harapos, los vestidos de esclavos andrajosos, como el hijo pródigo, nuevo vestido, nuevo anillo, nuevo calzado, es hecho una nueva criatura. Y se le invita a caminar en la libertad, como cuando Lázaro salió del sepulcro, amarrado ahí envuelto en el sudario, en aquellas vendas, como una momia, ¿no es cierto? Dice el Señor, desatadle y dejadle ir. Desatadle y dejadle ir. Pero antes el Señor dijo, Lázaro, ven fuera. Es el llamado del Evangelio a todo aquel que está muerto en delitos y pecados. Y cuando uno confía en Cristo, estimado amigo, entonces el Señor nos llama a la libertad de la nueva vida. Pero esa libertad que gozamos los creyentes ha tenido un precio. De manera que el esclavo es hecho libre y es capacitado también por el Espíritu Santo, en este caso el cristiano, para vivir ya no más en el yugo de la esclavitud, sino para vivir efectivamente una vida en el poder de la santidad, por el poder del Espíritu Santo, que alienta, que fortalece. La nueva vida que es engendrada en el momento de la conversión es que el creyente puede disfrutar su plena libertad, glorificar a Dios y servir al Señor. Fuimos libertados para no volver nunca más a los campos de algodón, a las barracas de los esclavos, hacinados en el pecado, en la inmundicia de este mundo. Fuimos libertados para morar en las moradas de Dios, en el pueblo de Dios, en el ámbito de la libertad de los que han sido rescatados. Entonces, el apóstol Pedro, quizás hablando a algunos griegos por ahí, les dice, ustedes saben que se pagó un precio, que cuando se rescata a alguien hay que pagar un precio, hay que pagar un precio. Pero también les recuerda a los judíos que la redención es el hecho de una vida que se entrega, una vida que se entrega. Los griegos sabían que se pagaba un rescate por un soldado, pero los judíos sabían que para redimir había que pagar por una vida. Y esa vida era una ofrenda. El Antiguo Testamento nos enseña cómo la sangre de víctimas inocentes era el precio que Dios aceptaba a cuenta de lo que el Señor Jesús haría a favor de todo pecador. La esclavitud de Egipto, el sufrimiento del pueblo hebreo en Egipto, es una ilustración formidable, impresionante, de la gran redención, del propósito de Dios de redimir un pueblo celestial para su gloria. La experiencia amarga de Egipto, la impotencia, los azotes, las pesadas cargas de Israel, de Egipto sobre Israel, son una ilustración de la miserable condición de todo pecador sin Cristo, pero también una bendita ilustración de aquel gran libertador más grande que Moisés, que no vendría con poder, sino que con su propia sangre. Sería la ofrenda, el mismo, la ofrenda que nos liberaría. Quizás la ilustración más eminente es aquel gran día de la Pascua, cuando el cordero debía ser sacrificado por familia, cuando la sangre debía ser puesta en los dinteles, en los postes y en el dintel de la puerta, porque aquella sangre los ampararía a todos los primogénitos. Los primogénitos en Egipto son la maravillosa ilustración de lo que Hebreos 12 habla de los nombres de los primogénitos inscritos en los cielos. La iglesia toda es llamada en Hebreos 12 los primogénitos cuyos nombres están inscritos en los cielos, porque fuimos redimidos con una ofrenda, con un sacrificio, y ese fue el sacrificio de nuestro amado Salvador. Entonces, la redención se puede entender en términos de un pago, sí, de un alto precio,
que nadie podrá jamás pagar, sino solo el Señor lo pagó. Y la redención se mide en términos de una vida, de una víctima inocente, del Cordero de Dios, como dice Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. De manera que este acto de la redención fue el permanente recuerdo de Israel cada año de lo que Dios había hecho con ellos. Los hermanos saben que al leer la palabra de Dios, siempre Israel debía recordar el hecho de la redención, nunca olvidarlo. De la misma manera nosotros, los creyentes, fuimos exhortados por el Señor a hacer memoria de Él y recordar el alto precio que Él pagó por nosotros. ¿De qué nos liberó el Señor? Dice, fuisteis rescatados, verso 18, de vuestra vana manera de vivir. Es una vida vacía, es la vacuidad misma, es el despropósito, una vida sin propósito, una vida sin fruto, una vida vana, una vida perdida, una vida que jamás podrá glorificar a Dios. La Biblia dice en términos solemnes y respetuosos también, dice que todos a una se hicieron inútiles. No le estoy ofendiendo, estimado amigo y amiga. La Biblia me lo dice a mí primero. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Cada cual se apartó por su camino. Como la moneda que contó el Señor en la parábola, la moneda perdida, lejos de la mano de su dueña. ¿De qué sirve una moneda perdida? No tiene, el dueño no lo puede usar. Como el hijo perdido, lejos del padre, como la oveja descarriada. Así, la palabra ilustra la vida de aquel que se ha desviado, se ha descarriado, de nosotros como pecadores inútiles, incapaces de poder servir, honrar y glorificar a Dios, de vidas perdidas en las tinieblas y en la oscuridad. La palabra de Dios habla de estos creyentes ahí despatriados. Quizás hay un texto en Efesios, lo voy a leer, que describe realmente lo que nosotros éramos cuando estábamos sin Cristo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Dice que ellos perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia, a la inmundicia, a la inmoralidad, para cometer con avidez, es decir, con ansias, toda clase de inmundicia. Esa era la vida que teníamos. Ese era el mercado en el cual estábamos siendo ofrecidos al mundo como esclavos. Era una vida vana. El Señor dijo que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dijo el Señor. Vuestra vana manera de vivir. La manera vana de vivir se refiere entonces a una vida carente de la realidad de la eternidad, una vida destinada a la ruina, una vida que no tiene ningún otro propósito sino a la eterna condenación, una vida sin fruto, una vida sin fruto. Estimado amigo, si usted está sin Cristo, tu vida es una vida vana. Metas, logros podrás tener, pero delante de los ojos de Dios tu vida está vacía, absolutamente vacía. Esa era la vida que nosotros llevábamos. Pero un día apareció el bendito Redentor. Dice la palabra, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata. Un esclavo podría comprar su libertad si tuviese los medios, si tuviese un amo compasivo que pagara el precio y lo liberara, u otro pudiese comprarlo y dejarlo libre. Son casos muy excepcionales en la historia, de hombres que realmente pudiesen ser compasivos, de comprar y dejar libre. Normalmente la triste realidad es que nadie tenía la capacidad de pagar el precio de su libertad. La palabra de Dios dice que nunca debemos olvidar lo que era nuestra vida pasada, el alto precio que se pagó.
La generación que murió en el desierto, en desobediencia contra la palabra de Dios, olvidó de la esclavitud de la cual fue sacada. E increíblemente, porque la carne solo es así, querían volver a la misma esclavitud pasada. Mejor haber muerto en Egipto, dicen, donde había sepulcro. Y echaban de menos a los puerros, los melones y las cebollas. Donde como verdadero dictador, igual que Satanás, Faraón les tenía pan y circo, pero los tenía con cadenas, cosiendo adobe toda la vida. ¿Es una vida con propósito, coser adobe toda la vida? ¿O hay algo más sublime para la vida humana? ¿Algo más digno? Dios los llevó al desierto para adorar. Dios los libertó para conocerle a Él. Dios los libertó para conocer las grandes verdades de su persona. Los sacó de la vanidad, del vacío de una vida que solamente estaba condenada a morir bajo los hornos de Egipto, para darles un propósito glorioso y maravilloso. Pero para eso el Señor tenía que libertarles de un gran poder, un poder que se opuso, que nunca quiso liberar a los esclavos. Gracias a Dios, bendito el amor de Dios, que cuando Él se propone liberar a los esclavos, aún el poder satánico es aplastado. El Señor dijo, deja salir a mi pueblo a través de Moisés. Yo quiero rescatar a un pueblo, deja salir a mi pueblo. Es como un mensaje subliminal al mismo poder satánico que tiene apresado a tantos millones de seres humanos hoy en día. ¿Sabe usted, amigo, que la salvación de un alma, los creyentes lo sabemos, es la victoria del Evangelio contra el poder satánico que rompe las tinieblas y las cadenas y libera un alma con una eterna libertad? Por eso el pueblo de Dios ora. Cuando se predica el Evangelio oramos, porque es como si todos los días Dios estuviese diciendo al que gobierna el trono de este mundo, deja salir a mi pueblo. Yo quiero liberar esclavos para que sean mi pueblo. Gracias a Dios. Hace más de 40 años, el que está aquí era esclavo y fue libre por el bendito Evangelio. Evangelio de Dios. Nadie piense que cuando el apóstol Pedro dice, no fuiste rescatados con oro y plata, nadie piense que tenemos un gran valor. Lo teníamos. Como Adán y Eva, acuñada a la imagen de Dios. Pero el día que el hombre pecó, se degradó completamente. Se degradó completamente. De manera entonces que el apóstol dice que fuimos rescatados no con una gran cantidad, no con oro y plata, porque el oro y la plata no sirve para rescatar. Mira, Atahualpa, el gran, el Inca, el gran, voy a usar la palabra emperador del imperio Inca allá en nuestra Sudamérica, cuando los españoles llegaron y lo apresaron, él llenó una sala como esta, hasta el techo con oro, para pagar su rescate, y no pudo. Ese hombre sí que ofreció, y no pudo. Cuando los judíos se los llevaban a los trenes para llevarlos a los campos de concentración, llevaban las maletas llenas de dinero y las abrían con joyas, cadenas y oro y se las ofrecían a los guardias de la SS. No pudieron ser libres. Ellos sí que podían pagar un alto precio y no lograron su rescate. Aquí el apóstol dice que nosotros valíamos, y voy a usar una palabra que los hermanos conocen aquí, menos que una cuora. Una chaucha decimos en Chile. ¿Qué palabra usan en Honduras, hermano? Hay unas moneditas de cobre aquí que yo no las uso, las tiro. Me doy cuenta que la gente las almacena en un vaso, las moneditas de cobre. No, dice, no piense que ustedes valían oro y plata. Sí, pero la moneda de menor valor. Porque nuestro valor, nuestra condición humana y como imagen de Dios se había degradado, nos habíamos desvalorizado completamente. Fuimos vendidos al pecado, desvalorizados como criaturas de Dios.
Por el pecado, Satanás y el mundo nos compraron en una ganga. Así nos ofrecimos. Pero cuando Cristo murió y derramó su sangre, fuimos valorizados al valor infinito de su sangre. Hermanos y amigos, Cristo pagó un alto precio por nosotros para que nunca más volvamos a la esclavitud del pecado, sino para vivir una vida de santidad como es digno del Señor. Los expertos en el idioma confirman que Pedro está usando las monedas más pequeñas para pagar el menor precio posible por esclavo. Pero el Señor no pagó por una cura. Mira el contraste. A ustedes los compraron en una ganga. El pecado, el mundo y Satanás. Porque como pecadores nos habíamos degradado, desvalorizado, denigrado. Nosotros nos entregamos. Nosotros nos arruinamos. Así está el hombre sin Cristo y sin salvación. Pero frente a moneditas de oro y plata para comprar esclavos baratos, Cristo pagó el precio infinito de su sangre por ese tipo de esclavos. Estuve en una hacienda en Perú, con mis hermanos en Perú. La hacienda más grande, la primera hacienda de Sudamérica. La hacienda San José. 10.000 acres, inmenso. Los españoles tenían ahí la hacienda. Creo que miles y miles de esclavos estuvieron allí. Ni le cuento las salas de tortura y los medios terribles. Pero me impresionó que habían esclavos de gran valor. Lo voy a decir con mucha reverencia. Un hombre grande, un semental, decían ellos. Ese sí que valía caro, ¿no es cierto? Un hombre grande, un moreno de 8 metros, 2 metros o más. Un hombre fuerte y sano. ¿Y cuánto valía un esclavo de la tercera edad? Casi nada. Una mujer joven tenía un buen precio. Una mujer de edad ya no valía nada. No, nosotros no éramos los esclavos de valor. Éramos los de menor precio. Por pocas monedas podía tener un combo de esclavos. Cristo pagó por mí y por cada uno en particular el precio de su preciosa sangre. Pedro quiere establecer el gran contraste entre lo que el mundo provocó y la vana manera, la vacía, sin propósito, desvalorizada manera de vivir frente al hecho glorioso de la transformación que Él provocó en nosotros el día que nos liberó. De esclavos a reyes, de pecadores a sacerdotes, de perdidos a salvados. Mire, voy a repetir las palabras del apóstol. Vosotros sois real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa. Qué grande el propósito. Todo eso se logró gracias al precio que el Señor pagó por nosotros. Fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué la sangre de Cristo tiene valor? Porque es la sangre de un ser perfecto. El santo ser, decíamos ayer. Porque es la sangre del Hijo de Dios hecho hombre. El valor inherente de su persona divina, el valor inherente de su persona humana perfecta, fue el gran sacrificio de infinito valor. Esa vida preciosa se ofreció. Y está reflejado el valor en la entrega de su sangre. Cuando hablamos de sangre derramada, hablamos de una vida ofrecida a través de la muerte. Es el precio que se pagó. Pero además, la sangre de Jesucristo es de infinito valor por la eficacia que tiene. La eficacia.
Esa sangre nos limpia, dice, de todo pecado. Con una sola ofrenda, dice, hablando a los creyentes, hizo perfectos para siempre a los santificados. De manera entonces que el precio que Pedro establece demanda una responsabilidad. Ustedes, hermanos, lo saben y lo sabrán y lo sabré mientras estemos aquí peregrinando en la tierra. Fuisteis comprados, lo sabéis. Por lo tanto, la responsabilidad de vosotros es reconocer los derechos de vuestro Redentor. Termino con mis apuntes leyendo lo siguiente. La redención, hermanos, la redención implica el reconocimiento de los derechos del Señor a fin de que como rescatados nos pongamos al servicio voluntariamente, de corazón, a nuestro Redentor, por amor del Señor. Como aquel siervo hebreo que dice, yo amo a mi Señor, no saldré libre, no quiero salir libre, soy libre, pero ahora soy esclavo de Jesucristo, decía Pedro y los apóstoles. Me someto voluntariamente a Él. Antes era la carne que me hacía sufrir, ahora yo mismo me entrego completamente a Él. Usamos la palabra, me consagro a Él. Mi oído, que es la obediencia, que es la sumisión, y mis manos, y mis pies, y todo mi cuerpo, y todo mi ser. Romanos 12 lo ha dicho, ¿no es cierto? Ofreceos, dice, el sacrificio racional, santo, agradable a Dios. Es lo lógico, dice. La más grande respuesta a la misericordia de Dios, según Romanos, es ofrecerse al Señor el sacrificio santo, agradable, que es vuestro culto lógico. Es la respuesta realmente de nosotros. Ya no somos nuestros, hermano. Ojalá podamos decirlo con propiedad, todos, ya no somos nuestros, sino de aquel que nos compró. Pertenecemos al más bendito y glorioso amo que hombre alguno pueda tener. De manera entonces que el rescatado debe entregarse por entero a su amo en gratitud y obediencia a él. Nunca, nunca debemos olvidar el precio que se pagó de una vida tan digna, tan santa, de tanto valor como la vida del Señor. No me gusta ver muchas películas, pero esa novela de Spielberg, rescatando al soldado Ryan, tiene un final impresionante. Ahí está el capitán, a punto de morir desangrado, y están los hombres que le acompañaron, algunos muertos. Y el último mensaje de aquel capitán le dice, o Ryan le dice, sea digno de la vida de estos hombres. Es una película, pero también es un hecho real. Pero algo más real es que sí, efectivamente hubo una sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Y la palabra de Dios nos dice, ponga su nombre, sé digno, responde dignamente al valor que se pagó por ti. De manera entonces, hermanos, que volver al mundo, entregarse a una vida de pecado, siendo que somos esclavos, es el despropósito más grande. Parece no tener sentido. Es contraproducente. Es desdecir. Es ofender tan grande amor. No concibe el apóstol Pedro la posibilidad de que un rescatado, un esclavo que no valía nada, pero que hemos sido revalorizados, dignificados en la obra de Cristo, volvamos a lo que era nuestro antiguo ambiente. En absoluto. Por eso dice, ser santos, por el precio que se pagó. Ser santos porque yo soy santo, y ser santos porque el Señor es el que juzga en medio de su pueblo. Nunca debemos olvidar el precio pagado. De manera que cuando olvidamos que Dios es santo, de manera que cuando cedemos como David, que empezó a coquetear con Naas de Amón, le envió embajadores. Vamos a renunciar al pecado. Cuando el pecado esté frente a nosotros y perdamos la sensibilidad de la santidad y perdamos el temor del Señor, lo que nos detenga a pecar sea el recuerdo de su amor. Porque si no es el amor el que nos detiene de la caída, nada más podrá hacerlo.
Es como tres barreras. Sí, Dios es santo. Él es justo, debo tener reverencia. Pero cuando yo olvido que Él murió por mí y pagó por mí, abrimos las puertas al pecado y a tanta ruina. ¿Cuánto sufrió David, no es cierto? Y el Señor tuvo que obrar. Rescato lo que leyó mi hermano, que finalmente después de coquetear con el mundo, de ponerse la corona del orgullo humano, la corona del orgullo humano, y ceder ante la tentación satánica, fue el Señor que en su disciplina cortó severamente, por lo que finalmente seguiría arruinando la vida de un hombre justo como David, que perdió el temor del Señor ahí en su propio palacio, que perdió la separación con el mundo y que abrió la puerta al engaño satánico. Gracias al Señor que Él nos guarda, nos preserva. Pero no necesitamos, hermanos, conocer desde el ámbito de la amargura, del dolor, las consecuencias del pecado. Basta con obedecer y seremos librados de ella. Cuando el Señor dice, sé santo, porque yo soy santo. Que el Señor bendiga su palabra.